Así es, seguimos, Fátima, con la preocupación del país y los maestros. Me encuentro con el profesor, especialista, educador, viceministro emérito, dirían algunos del sector, y del Wexler. Voy a leer, él tiene un apretado pero certero, creo, artículo, resumen en realidad de la situación en Correo hoy. Y la primera línea creo que es el punto de partida. Durante el quinquenio pasado la carrera magisterial se precarizó. 160.000 profesores contratados, solo 8.000 docentes nombrados. La mayoría de los reubicados en las escalas bajas y 0 en la séptima y octava, que por supuesto pues es la aspiración de cualquiera y se supone pues que las brechas se han ido cerrando. Pero aún así, profesor Wexler, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aún así, estamos hablando entonces de una situación económica bastante difícil para la gran mayoría entonces de esto, porque esto nos lleva a pensar, ya que estamos hablando de radicalismos y de, bueno, lleva a entender el por qué probablemente tantos maestros se sumen a una situación como esta sin necesariamente ser senderistas, pues, ¿no? Exactamente, porque las dirigencias pueden ser radicales, no me cabe la menor duda. No sé si todas, pero muchas por su lenguaje lo pueden ser. Pero de ahí a considerar que los maestros que están en huelga son proterroristas o son afiliados al Movadea, a Proseguir, a Pucallacta, creo que hay mucha distancia. Pero por otro lado, en la introducción de mi artículo que tú amablemente refieres, lo que yo digo es que el gobierno del presidente Kuczynski y la ministra Marilu Martens han recibido una situación de precarización de la profesión docente y la carrera magisterial durante el quinquenio anterior. Porque no nos olvidemos, si tú lo has dicho, 160.000 contratados. ¿Sabes, Enrique? Corresponde al 45% de los maestros que enseñan en la escuela pública. Solamente 8.000 nombrados en la primera escala. Y los sueldos altos que se anunciaban, que se publicitaban, eran puro humo. Porque de la quinta a la octava, muy pocos, en la quinta y sexta. ¿Hay una idea de porcentaje de cuántos están en las escalas superiores? Más o menos, de todos los que están en la carrera, de la primera a la cuarta, habrá un 90%. Ahora, pero lo cierto... Y en la quinta y sexta, un 10%. Lo cierto es que en medio de esta precariedad... Y en la séptima y octava, cero. Cero. Lo cierto es que en medio de esta precariedad el gobierno pues estaba, se supone, avanzando, ¿no?, con lo que es el piso salarial de 2.000 soles. Este gobierno, no el anterior. Este gobierno. Reclaman duplicar ese piso. Los maestros que, claro, Carlos Basombrío me decía, eso equivale prácticamente a todo el presupuesto de seguridad para el Ministerio del Interior, ¿no? Solamente en los aumentos. Es decir, es un pedido pues complicado. Entonces, claro, pero como una consecuencia al mediano plazo, en este diálogo que va a ser el presidente y que yo saludo con las dirigencias gremiales, con todas las dirigencias gremiales, yo hubiese preferido que no llegue a nivel de la presidencia, sino si hubiese quedado a nivel del ministerio y del premierato. Pero ya llegó. Y ahí creo que se pueden tomar algunos acuerdos para el cortísimo plazo. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería esa agenda? ¿Cuál es la posibilidad realista que tendría Kuczynski de llegar a acuerdos que terminen con esta situación? Mira, hay acuerdos si es que tienes una dirigencia llana realmente. Pero hay que reconocer que la ministra Martens llegó a acuerdo con el SUTE Nacional. Así es. Que no está en huelga, que es representado por el Comité Ejecutivo. Y ahí se acordaron que no se aumente más las horas después de 30 en relación con el segundo aumento que va a haber. Se acordó que hay capacitaciones previas a las evaluaciones y se aumenten las plazas del concurso de nombramiento. Esos son avances, pero insuficientes. Con los gobernadores, algo que me parece bien, se adelanta el incremento a diciembre. Yo hubiese preferido que sea octubre, pero seguramente que hay razones económicas que no lo han permitido. Pero el tema fundamental es estudiar, nombrar una comisión técnica
que estudie para el mediano plazo alguna posibilidad de aumentos progresivos Pero, de aquí al 2025, de aquí al 2021, de acuerdo a las posibilidades de la caja fiscal. ese es el tema remunerativo que sin duda es la preocupación central. Pero lo otro que están moviendo mucho los dirigentes, en este caso radicales, que han entrado al Congreso, a mí me causó un poquito de... Porque primero los estaban cargando y terminaron entrando al Congreso unas horas después. Pero entiendo yo que incluso el vicepresidente actual del Congreso, los parlamentarios de izquierda, otro parlamentario como Johnny Lescano de Acción Popular, los están acompañando en su pedido de básicamente eliminar la política de evaluaciones. Bueno, y eso me parece sumamente peligroso. Hay 2 o 3 medidas que son inviables. No negociables, y pero ya que hay proyectos de ley. Que el Congreso y el Ejecutivo deben defender. Primero, la Ley General de Educación, que es una ley pionera, da del 2003. Segundo, defender la ley de la reforma magisterial, que con todas sus debilidades es un avance para generar la meritocracia. Pero hay que aplicarla, pues que los maestros sepan, que si estudian, que si capacitan, van a ascender. Y lo que ha ocurrido, lamentablemente, es una precarización. La movilidad ha sido muy poca. La movilidad, digo, dentro de las escalas ha sido nula. Y los aumentos, como digo yo, ha sido pura publicidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de maestros entre la primera y cuarta escala, y con 30 horas, y antes con 24 horas, han tenido aumentos muy pequeños. Los 4.500, los 4.400, los 3.500, casi no lo ha recibido nadie. Y si lo han recibido en la quinta y sexta, 2.600, 2.500, no han sido más del 5% del magisterio. Ahora, la radicalización. Usted dice, bueno, el grueso de maestros, ¿qué es lo que sorprende? ¿No? O sea, el grado de movilización... Y que ha ido creciendo. ¿No? El grado de movilización enfrentado a esta dirigencia, que en muchos casos es más que radical, pues, ¿no? O sea, según lo que ha denunciado el ministro del Interior, estamos hablando de casi 5.000 maestros que han firmado el planillón de Movadef. Ese es otro tema que hay que tener en cuenta, Enrique. El 2010 se detectaron 450. Se dejó un decreto supremo y se trabajó este tema. ¿Qué ha pasado del 2011 al 2016? ¿Por qué han crecido tanto? ¿Se dejó un decreto supremo para qué? ¿Para poder sacar a esta gente del magisterio? Claro, y además la ley de reforma dice que un profesor debidamente comprobado que tiene ideas proterroristas o violentistas no puede seguir en el magisterio. Pero me dicen que legalmente, las altas autoridades del ministerio dicen que legalmente ellos, con la firma del planillón, no pueden sacarlos, legalmente. Pero la firma del planillón no es un tema. El tema que hay que investigar es su actividad en las aulas. Y el Estado tendría derecho de poder conocer esto, ¿verdad? Claro. Digo yo, eso no es ningún tipo de policía política. No. Siempre que se actúe de acuerdo a ley y de acuerdo al debido proceso, hay que garantizar que los alumnos no sean contaminados con posiciones violentas. Es un esfuerzo que valdría la pena hacer, pero y que no podría ser rebatido como alguna suerte de persecución política. Siempre que sea de debido proceso y con respeto. Ahora, porque tampoco hay que ser una cacería de brujas. No, por supuesto. Pero ese es un problema aparte. El problema magisterial es la precariedad de la profesión, los pocos saberes que se tienen para la economía familiar y el trato en las evaluaciones no tan adecuadas. Mira, yo creo que la evaluación de desempeño debe seguir, pero yo me he puesto a revisar hace 3 días las matrices de evaluación para la evaluación de desempeño de las 6.000 maestras de inicial. Oye, está tan complicada de llevar a cabo y tan rebuscada que los maestros tienen miedo a ser desaprobados. Es un buen punto. Ahora, el problema inmediato que sí tiene el presidente mañana es a quién va a recibir. Porque si mañana recibe a gente vinculada al Movadef, a gente vinculada al Proseguir, no digamos Pucallacta, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Por más revoltosos que hayan sido últimamente. Y también están los del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP. Y por supuesto está la dirigencia oficial, vamos a decirlo así.
Esa dirigencia oficial ha perdido mucho espacio, definitivamente, en los últimos años. Tienen otra forma de lucha que han venido desarrollando. Pero ha perdido espacio de repente porque precisamente la reforma no ha avanzado lo rápido que debería haber avanzado y los radicales se aprovechan de esto y dicen, bueno, estos pues terminaron siendo entreguistas y miren a lo que hemos llegado. Porque las dos administraciones del gobierno de Humala han estado muy pasivos, no han luchado por el fortalecimiento de la profesión docente. Pero todas las dirigentes gremiales, yo recomiendo que vayan a esta reunión y que tengan la altura de su responsabilidad, porque los está recibiendo. ¿Incluido Puno? Incluidos todas, ¿sí? Todos los se van a tener que sentar con los... Todos los que tienen representatividad regional. Si tienen representatividad regional y son maestros, hay que recibirlos. Salvo que esté sentenciado por terrorismo. Está sentenciado por terrorismo y ha hecho otra cosa. Bien. ¿Cierto? Pero las dirigencias tienen que entender que esto es una oportunidad fundamental. Todas las dirigencias. Y yo espero que mañana hayan algunos acuerdos del corto plazo y hay otros acuerdos que se pueden discutir en una comisión técnica. Porque si bien el ministerio habla de un 20-25% de maestros en huelga, esto crece cada día más. Y lo que se perjudican, Enrique, lo que se perjudican, señores del Congreso, del gobierno, de los que tienen que tomar decisiones, son los chicos de menores recursos. Por supuesto. En Cusco, y hay que perder el año. Como dice mi artículo de hoy, primero son los estudiantes. La invocación va a las dirigencias regionales y respetuosamente también al gobierno. Yo creo que este gobierno está con la mejor intención, lo muestra el presidente Kuczynski, el premier y la ministra Martín, que están esforzándose por escuchar, por atender los reclamos, pero hay que llegar a soluciones concretas. Líder Wexler, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, siempre muy interesante escuchar su perspectiva. Y hago votos que el día de mañana hay acuerdo porque los estudiantes son primeros. Sin duda. Un esfuerzo de ambas partes. No hagamos que los chicos sean pues las víctimas de todo esto. Gracias otra vez por estar con nosotros, profesor por invitar. Wexler. Vamos a continuar con información en vivo, Fátima Salonito.